Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Muy bien, vamos a la Biblia para nuestro tema. Recordemos los últimos 3 meses que hemos venido trabajando. Hablamos sobre la importancia de adorar solamente a Dios. Recuerden el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese fue uno de los énfasis que hicimos para empezar a finalizar el año. Y es quitar todo aquello que de alguna manera desplace a Dios de la prioridad en nuestras vidas. ¿Cierto? Todo aquello que de alguna forma pueda ocupar el lugar que le corresponde a Dios. Eso puede ser los intereses personales, muchas veces los proyectos o el trabajo o una relación. Todo aquello que quite el primer lugar debemos desplazarlo. En la antigüedad pues era más fácil quitar los altares de los dioses diferentes al Dios que se adoraba en el templo, pues era más fácil. Hoy día nosotros toca identificar qué es lo que de alguna manera se vuelve prioritario para nosotros, qué es lo que de alguna manera desplaza a Dios del primer lugar. Y luego decíamos que no solamente es identificar y desmontar, sino también restaurar, que la adoración debe ser únicamente a Dios. Más aún en esta época. Recuerden que el libro de Hebreos dice que cuando este día se acerca, pues mucho más debemos estar firmes, constantes en el Señor. Y sabemos que las cosas no son fáciles, y ahí es cuando más debemos nosotros enfatizar en que Dios sea lo prioritario en nuestras vidas. Dios está en el primer lugar. Muy bien, entonces instaurando eso hablábamos del altar familiar. ¿Por dónde comenzar? Obviamente lo más importante, lo primero, es una relación personal de cada uno con Dios, porque eso es lo básico. La salvación depende de una relación personal. La relación de salvación de Dios no es en conjunto, es individual. Cada persona debe decidir. Pero igual nosotros debemos mantener esa relación de salvación que Dios nos ha dado a través de Cristo para poder crecer en el carácter de lo que Jesús quiere hacer. Entonces, lo segundo tiene que ver es no solo lo personal, sino también el ambiente que nos rodea. Y particularmente hablábamos del altar familiar, en el sentido de que volvamos a retomar lo que es poder tener lugar de adoración en nuestra casa. Hay algunas familias que ya lo han constituido y lo tienen así establecido hace tiempos, y es que en su casa uno de los lugares especiales que tienen es un oratorio, es un lugar apartado para la oración. Y bueno, si se da el lugar, si se da el espacio, pues muy bueno tenerlo, y no solamente tenerlo, sino usarlo. Poder ir constantemente allí, adorar a Dios, los devocionales personales, los tiempos de oración en familia, poderlos hacer allí. Pero si no se tiene un lugar físico, debe buscarse al menos un horario en el cual la familia tenga un tiempo de oración. Lo ideal, ¿qué sería? Todos los días. Lo ideal sería eso. Pero si no se puede todos los días, al menos una vez a la semana, tener un tiempo de oración familiar, un tiempo para darle gracias a Dios, para encomendar a Dios, para tener un tiempo de edificación mutua de la familia, y de esa manera fortalecemos y a la vez blindamos nuestra familia contra todo aquello que circunstancial y culturalmente está a nuestro alrededor. Recuerden que no vamos a poder cambiar muchas cosas de lo que está pasando en el mundo. Estas filosofías nuevas, estas maneras de pensar, estas maneras de culturalmente actuar, no las vamos a poder transformar, pero sí podemos prepararnos para afrontar y que nuestros hijos estén preparados para saber decidir. Entonces, los altares familiares. Y dentro de eso, estamos hablando ya del énfasis del 2024. El 2024 se va a llamar el año de volver a casa. Con esas razones, poder retomar que la casa sea el primer lugar de adoración. Obviamente la iglesia sigue funcionando y la iglesia es vital. La Biblia dice no dejen de congregarse, entonces hay que hacerlo. Pero lo importante es comenzar desde la casa. Y lo importante es allí en ese altar de familia, pero también acompañándonos mutuamente. Entonces tenemos los espacios ya de comunidad para estar juntos, para celebrar, para darle gracias a Dios. Como ustedes ven, ya hay muchas personas que han viajado y esta semana seguramente viajarán muchos más, pero siempre la iglesia será un lugar donde nos podemos congregar para adorar a Dios, para edificarnos y prepararnos, y luego ir a nuestras casas y actividades a vivir lo que aprendemos acá. Mateo capítulo 2, versículo 2, ese es nuestro énfasis de este mes de diciembre.
Y es cuando los magos de Oriente, los reyes magos de Oriente, que llamamos en la tradición, llegaron a Jerusalén a preguntarle a Herodes que dónde había nacido el rey de los judíos. Y la razón por la pregunta es porque venían a adorarle. Entonces imagínense, de alguna forma es lo que siempre recordamos en Navidad. Ya hoy comenzamos las novenas y vamos hasta el 24 celebrando el nacimiento, pero pensemos en lo que eso significó. Eso no fue simplemente una situación común y corriente, fue algo extraordinario. Reyes que venían de diferentes lugares, guiados de alguna manera sobrenaturalmente por una estrella, llegaron hasta Belén para adorar al rey de los judíos que había nacido. Obviamente esto dentro del contexto político, dentro del contexto de orden social, estaba rompiendo cualquier tipo de presuposición. ¿Dónde debía nacer un rey si estamos hablando del rey de los judíos? Pues obviamente de la familia real, que en ese momento era Herodes. Pero cuando le comunicaron a Herodes, Herodes dijo, no, en mi casa no es. Entonces averigüen y miraron en las escrituras si era en Belén y mandó a los magos que fueran, que se cercioraran, que obviamente lo adoraran y luego le avisaran dónde estaba. ¿Con qué motivo? Simplemente para quitar la competencia. ¿Recuerdan la matazón que hubo en Belén, la famosa muerte de los inocentes, que normalmente se celebra es el 28 de diciembre, ¿recuerdan? Esa es la fiesta de los inocentes. Y es la mortandad que hubo en Belén, porque Herodes obviamente tenía que aniquilar la competencia. Pero a Dios gracias por las revelaciones que Dios le dio a José y la obediencia de José. Fueron librados, fueron a Egipto 2 años más o menos se calcula, y luego regresó Jesús para comenzar su vida de familia en Nazaret y finalmente a los 30 años comenzar su vida pública de ministerio. Todo eso es lo que nosotros estamos recordando, lo que estamos celebrando. Pero ese es nuestro énfasis. ¿Dónde está el rey de los judíos? Porque hemos venido adorarle, en la casa, en nuestra vida individual, personal, en nuestra comunidad. ¿Dónde está el rey para adorarle? Ese es el énfasis del 2024, volver a casa para adorar al Señor. Hace 8 días, Liliana hace 15 días comenzaba el tema sobre la importancia de la familia, y hace 8 días veíamos cómo gran parte del ministerio de Jesús, su ministerio público, tuvo que ver con las casas. Obviamente, porque no estaba establecida todavía la iglesia como la conocemos hoy día. Pues, hablando del contexto general de los creyentes, ustedes saben, están los católicos, están los protestantes o evangélicos, y hay otras comunidades independientes que adoramos al mismo Dios verdadero. De alguna manera hay algunas diferencias en algunas situaciones, circunstancias, en algunos rituales, pero creemos que Jesús es el Mesías que Dios envió. Y de alguna forma esa iglesia que se constituyó, y hablamos de la iglesia católica y luego los protestantes con la reforma, y luego hablamos de todos estos movimientos independientes que hoy hay cristianos, al principio no era así. Al principio era una comunidad que se llamaba la comunidad apostólica. Los apóstoles eran el centro de esa comunidad y a través de ellos se impartían las lecciones que habían aprendido de Jesús. Así comenzó la iglesia. Entonces, si no había una estructura tanto organizacional, si no había una estructura física para congregarse, el lugar a donde normalmente acudían para hacerlo eran las mismas casas. Entonces hace 8 días lo que hicimos fue un recorrido rápido por los evangelios, sobre todo el evangelio de Lucas, y estuvimos mirando qué casas se resaltan como casas donde Jesús estuvo y donde allí hubo milagros, sanidades, prodigios. ¿Recuerdan alguna? ¿En dónde? Mateo, la casa de Leví. ¿Alguien dijo? Mateo, la casa de Leví, que era un recaudador de impuestos. El Señor lo llamó y pues él invitó a sus amigos. Jesús estuvo compartiendo con ellos. No causó buena impresión a las demás personas porque como Jesús iba a cenar con pecadores, pero eso era lo que él venía a buscar, ¿no? Allí en ese pasaje de Zaqueo, de Leví y de Zaqueo, que son recaudadores de impuestos, hay algo que está establecido. Dice, porque el médico fue a los enfermos. Y una de las cosas importantes para nosotros entender eso, que el Señor no está buscando a los buenos, el Señor está buscando a los que necesitan precisamente sanidad, restauración, perdón. Porque a veces nosotros pensamos que son los buenos los que normalmente van a buscar a Dios. No, las personas que necesitan a Dios son aquellos que de alguna manera reconocen su necesidad. Y eso también a nosotros nos confronta con la realidad de que no estamos aquí porque seamos lo mejor, sino por el contrario, somos los más necesitados y por eso Dios puso sus ojos en nuestras vidas y agradecemos eso. Otra casa, la suegra de Pedro en Cafarnaún, ¿recuerdan? La casa de Pedro en Cafarnaún,
y que Jesús fue, sanó a su suegra se levantó, le sirvió. Allí en la casa de Pedro también hubo un milagro de sanidad. Otra, la casa de Lázaro, Marta, María, ¿recuerdan? Donde Jesús pernoctaba normalmente, llamada Betania, la aldea de ellos, y allí Jesús antes de llegar o después de salir de Jerusalén normalmente pernoctaba allí. Y también hubo el famoso milagro de Lázaro. ¿Qué otra? La de Jairo, en Cafarnaúm. Recuerden que gran parte del ministerio de Jesús fue hacia el norte, la región de Galilea, y Cafarnaúm fue uno de los ejes centrales de ese ministerio. Entonces la hija de Jairo, que estaba enferma, finalmente falleció, y allí estuvo Jesús restaurando la vida de esta mujer. ¿Está bien? Y así podemos mencionar más, las bodas de Caná, y así podemos mencionar casas donde Jesús llegó y de alguna manera efectuó esos milagros de sanidad. Si quieres, Julián, ¿me ayudas apagando esa? Mientras llega, seguramente está llegando ya la luz. La habíamos citado a las 5, pero se retrasó un poquito. Bueno, entonces, en ese sentido, lo que estamos viendo es a través de la Biblia cómo todo comenzó fue en familia, en casas de familia, y que de alguna manera se fue extendiendo en el tiempo a través de casas. Y vuelvo a insistir, las grandes iglesias, las iglesias que reconocemos denominacionalmente, parten después del siglo IV o V. Así que la primera parte de la comunidad cristiana siempre se vivió en familia. Por eso estamos retomando el volver a casa, volver a nuestras casas y desde allí comenzar la adoración a Dios. Hoy lo que vamos a hacer es movernos a través del libro de los Hechos, porque ya terminando los evangelios, la última casa que habíamos visitado en los evangelios, recordarán ustedes que fue la casa del aposento alto, del cenáculo, y que según algunos historiadores estudiosos de ese pasaje, dicen que posiblemente esa casa, donde se llevó a cabo la última cena, era la casa de María, madre de Juan Marcos. Algunos dicen que esa era la casa de Juan Marcos, y recuerde que Juan Marcos es finalmente el escritor del Evangelio de Marcos y que también a su vez fue sobrino de Bernabé, compañero en los viajes misioneros de Pablo. Así que de alguna manera vemos el impacto que se iba dando a nivel de familias. Y Bernabé, si ustedes quieren revisarlo en la Biblia, es un personaje muy particular. El nombre Bernabé es hijo de consolación porque ese era como el carácter de Bernabé, el carácter de siempre estar buscando a las personas en su necesidad, reconciliar las relaciones. Cuando Pablo se convirtió al cristianismo y regresó a Jerusalén, viniendo de Damasco de una tarea de perseguir hasta allí a los cristianos obviamente lo recibieron con mucho recelo. Y la persona que intermedió por él ante los apóstoles fue Bernabé. Y ese Bernabé es el tío de Juan Marcos, donde posiblemente en la casa de María se llevó a cabo la última cena. Miren eso para que lo tengamos en cuenta como un referente del lugar donde normalmente se podían haber reunido. Comencemos ahí, en la casa del cenáculo, terminando los evangelios, y vayamos al libro de los Hechos. Y comencemos en Hechos 1, del 13 al 14. Si ustedes miran y si hoy pueden tener su Biblia física o a través de su dispositivo, vamos a movernos por el libro de los Hechos, viendo cómo este ambiente de familia, de adoración en familia, fue lo que primó durante esa iglesia que se estaba constituyendo en sus inicios. Hechos 1:13 dice: y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquí tengan en cuenta que retomamos de los evangelios el mismo lugar, el aposento alto o cenáculo, donde habían estado de alguna manera después de la última cena, lo que nosotros reconocemos y celebramos como última cena. Allá habían estado con Jesús y luego de la muerte y luego de la sepultura, ellos se reunieron nuevamente en ese lugar y estaban todos los discípulos. Bueno, lo único que faltaba ahí era Judas, que ya se había ido a ahorcar, pero todos los discípulos, más las personas que habían venido de Galilea, entre ellos María, la familia de Jesús y otras mujeres. Así que ellos siguieron teniendo la costumbre de reunirse, más cuando el Señor les había dicho que no se fueran de Jerusalén hasta que viniese el cumplimiento de la promesa. La promesa era que el Espíritu Santo vendría a ocupar el lugar que Jesús estaba dejando. Recuerda que la palabra que se usa para el Espíritu Santo es paráclito, otro en lugar de, otro igual a, pero reemplazando a aquel que se fue. Jesús se va, el Espíritu Santo viene. Y entonces el Señor les había dicho que esperaran que el Espíritu Santo viniera sobre ellos y ahí sí se irían a cumplir
todo lo que sería el mandamiento de hasta la última generación. Bienvenido, hoy tenemos también visitantes caninos. Eso sucede. Bueno, si así entran los vecinos a la iglesia, bienvenidos. Bueno, entonces en ese sentido estamos tomando del aposento alto, reunidos, y miren con qué intención. Dice, y estaban reunidos y perseveraban unánimes en oración y ruego. Ahora, pensemos un poco el ambiente de ese momento. Es un ambiente de duelo. Acaba de Jesús de morir, de ser enterrado. Es un momento de duelo, de dolor, de sufrimiento. También de alguna manera de incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Jesús había hablado de que efectivamente el tercer día iba a resucitar, que vendría el Espíritu Santo sobre ellos. Y recuerde que eso es un lapso más o menos de 50 días. Esto no sucedió de un día para otro. No es que Jesús resucitó, ascendió y al día siguiente, sino fueron 50 días hasta Pentecostés. Así que hablamos de una comunidad que empieza a consolidarse a través de la oración y el ruego, pero estando juntos en un lugar. Ahora, dice allí en el versículo número 13, donde moraban Pedro, Jacob, pues obviamente sí estaban morando ahí. Quiero decir, de pronto hicieron de esa casa su lugar de concentración de trabajo. Y como ellos la mayoría eran de Galilea, pues obviamente tenían que quedarse en algún lugar si estaban en Jerusalén. Y como era la fiesta de la Pascua, pues obviamente debía haber mucha gente en Jerusalén. Así que ellos estaban morando por ahora en ese lugar que se llama el aposento alto. Entonces ya empezamos a ver que la iglesia se consolida en un lugar, pero no necesariamente un lugar como nosotros lo conocemos como una iglesia, sino un lugar de una casa, de una familia que había dispuesto lo mejor de ellos para recepcionar a los creyentes. Recuerden que Bernabé, tío de Juan Marcos, de pronto hermano de María, la dueña de esta casa, él había vendido o vendió después una de sus propiedades y puso el dinero a los pies de los discípulos para que se repartiese conforme a la necesidad que había en la iglesia. Todo esto denota de alguna forma en que el compromiso que había era un compromiso profundo y sincero. Porque imagínese que usted tenga una propiedad y cuando ve necesidad en la iglesia, usted diga, no, yo voy a vender mi propiedad y voy a poner todo esto a disposición de los que están necesitados. Eso tiene que tener un compromiso muy profundo. Ese era el carácter de los hombres de ese momento que estaban identificados con ese Jesús que había muerto, que había sido sepultado y al tercer día había resucitado. Entonces comenzamos en el aposento alto, pero miren en el capítulo 2 que vuelve a repetirse una escena en el mismo lugar. Hechos capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés. Recuerde que Pentecostés es una fiesta establecida, es la fiesta de los primeros frutos, de las primicias de los primeros frutos. Esa está establecida. Así que es una fiesta que normalmente se celebraba, pero cuando nosotros hablamos de Pentecostés hoy día, le incluimos lo que sucedió en un Pentecostés después de la resurrección de Cristo. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se desaparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Y comienza la gran predicación de Pedro en el capítulo 3, donde más de 3,000 personas ese día se convierten. Estaba sucediendo en el mismo lugar donde estaban congregados, donde fue la última cena, donde se reunieron después de la sepultura de Jesús y donde están 50 días después aún unánimes juntos. Entonces, la vida cristiana, en medio de las dificultades, es que se consolida la unidad. A veces nosotros pensamos que son los buenos tiempos los que nos permiten unirnos. No, son los tiempos difíciles, son los tiempos de crisis, son los tiempos de dificultad, lo que de alguna manera genera en nuestro corazón la importancia de mutuamente estar apoyándonos. Y esta es una de las cosas valiosas que tiene la experiencia de lo que es la vida de la iglesia en sus casas. Y es que finalmente donde necesitamos fortalecer la unidad es precisamente en las casas. Yo he venido y les he estado comentando, orando por mis vecinos, los vecinos donde nosotros vivimos. Y ya nos conocemos y de alguna manera tenemos algún tipo de relaciones, pero intencionalmente ahora tenemos que fortalecernos. Y es invitándoles a ellos para que nos unamos, para orar por las necesidades, a orar por las necesidades que son comunes. Orar también dándole gracias a Dios por el país. Recuerde que en ese momento todos estamos con una incertidumbre acerca de lo que está pasando, de lo que ha de pasar. Todo eso nos permite tener una motivación para mantener la unidad.
Ahora, ¿cómo comenzamos? Obviamente, si no son personas cercanas a una iglesia, si no son personas cercanas a una comunión con Dios, tenemos que ser estratégicos en la forma de hacerlo. Y tenemos que empezar a tener una relación o un vínculo relacional de amistad. ¿Para qué? Para ganarnos el derecho de ser escuchados. Es que la intención nuestra no es solamente hablar. La intención nuestra es podernos aproximar y poder apoyar a otros en sus necesidades. Ya les he hablado de la experiencia que tuvimos con Hilda y con uno de los vecinos, y fue de ida y vuelta, pues nos ayudaron y nosotros les ayudamos en su momento. Y eso es algo que tenemos que seguir trabajando. Entonces estaban unánime juntos cuando vino el Espíritu Santo y comenzó esa predicación que trajo como resultado 3,000 convertidos. Pero miren Hechos capítulo 4. Pedro y algunos de los discípulos ya habían sido tomados presos después de esa predicación del capítulo 3, y dice en el versículo 23, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Después de esa gran predicación, obviamente las autoridades se alertaron, inmediatamente llevaron presos a algunos de los discípulos. Y viendo que no había un delito que ameritara que fuesen condenados, obviamente tuvieron que dejarles libres. Y efectivamente los discípulos, una vez que quedaron libres, vinieron y contaron a los suyos lo que les había sucedido. Pero ¿dónde les contaron? Dice en el versículo 24, y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y comienza una oración muy especial de los discípulos en ese momento. Recuerden que ya el Espíritu Santo está con ellos. De alguna forma ya lo que había que esperar, lo habían esperado, el Espíritu Santo había venido. Comienza la dificultad en la situación social. Ya han pasado por la primera experiencia de cárcel y salen. Y cuando se reúnen, posiblemente en el mismo lugar del aposento alto, donde normalmente estaban reunidos, allí hacen una oración. Yo pienso que esta oración es esa oración que debe servir de modelo en estas épocas para nosotros. Porque es la oración donde ellos reconocen la soberanía de Dios sobre las situaciones, y en lugar de pedir que de pronto la persecución cese, que las personas que tienen una aversión o están indispuestas con lo que se está haciendo, esas personas bajen su nivel de agresión, lo que ellos piden es que Dios les dé más capacidad, más denuedo para seguir adelante. Miren en el versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Nuevamente hay una experiencia donde ellos, al pedir capacidad, poder, suficiencia de Dios, inmediatamente Dios empieza a soltar de Él todo lo que tiene para ellos. Por eso yo pienso que las épocas más complejas y más difíciles es cuando nos obliga a nosotros a replantear la necesidad de fortalecernos desde allí, desde nuestras casas. Por obviamente lo que es el ministerio, nosotros conocemos experiencias de cada familia, muchas veces individuales, y sabemos las dificultades que hay. Y sabemos que tenemos razones más que suficientes para reunirnos a orar. Lo hacemos en las mañanas a las 6, no dejaremos de hacerlo. La alborada de oración va a continuar. Lo hacemos en el mediodía del martes, en la noche del martes retransmitimos. Lo hacemos a través de las experiencias de células, edificación. Pero vamos a incentivar el hecho de ir a estar juntos y orar por las necesidades de dificultad que todos tenemos. Todos las tenemos. De una u otra manera todos tenemos preocupaciones, todos tenemos limitaciones, todos tenemos retos y desafíos, así que hay que orar. Y puede volver a suceder lo que sucedió en Pentecostés, esto es después. Volvió el Espíritu Santo a descender, lo llenó nuevamente de poder para que ellos continuaran haciendo. Esta no es una época para salir corriendo. Esta no es una época para pedirle a Dios que nos quite los problemas, que quite las situaciones adversas. Esta es una época para pedirle a Dios que nos capacite para poder enfrentar el mundo tal como el mundo es y como está siendo, y poder ayudar a otros a encontrar en Jesús la paz, la solución a las necesidades como la hemos encontrado nosotros. Yo sé que usted y yo confiamos en el Señor y nuestro futuro está garantizado en sus manos. No sabemos exactamente cómo ha de ser. Lo único que sí sabemos es que somos responsables de actuar hoy con respecto a lo que nos ha dado y a lo que nos ha pedido con lo que nos ha entregado. Eso es lo único que sabemos. De ahí en adelante, Él es el que tiene preparado el futuro. El futuro no depende del azar. El futuro no depende de circunstancias.
El futuro está en las manos de Dios y eso lo tenemos nosotros como creyentes, pero hay que ayudarle a la gente que no lo tiene para que lo adquiera. Les decía que cuando comenzó todo esto de la pandemia y bueno, las dificultades que eso trajo, y luego viene el cambio de gobierno, ¿cómo se llama? Arrendatario es, ¿cierto? El dueño del apartamento donde vivo, al día siguiente del proceso de elecciones, me llamó para decirme que me vendía el apartamento. Al día siguiente, con un temor, un miedo increíble. Entonces le dije, don Gustavo, tranquilo, espere. ¿Qué está haciendo? No, es que lo que se avecina, ¿qué se avecina? Tranquilo. Y ustedes saben que en las situaciones de crisis uno no debe tomar decisiones, debe replantear situaciones. Porque uno es muy dado a reaccionar y a tomar decisiones y a veces decisiones que van a perjudicar más que facilitar. Entonces, de alguna manera hubo que calmarlo a él y decirle tranquilo. Tranquilo, es un cambio obviamente de situaciones de gobierno, van a haber algunas cosas que se van a tener que ajustar, pero no desconfíen que Dios está con usted. Y eso es algo que la gente necesita escuchar. Por eso estamos hablando de en la casa reunidos en tiempos de crisis, orando y pidiendo a Dios es más poder, no que nos evite los problemas. Y miren, por un momentico sáltese al capítulo 12, vamos en el 4, pero sáltese un momentico al capítulo 12, al versículo 12. Pedro nuevamente en el capítulo anterior, el capítulo 10, capítulo 11, había estado en la cárcel, segunda vez que Pedro estaba en la cárcel. Y había orado al Señor, la iglesia, por él, y recuerdan que el Señor le mandó un ángel que le abrió las puertas, lo sacó, y Pedro cuando se vio libre ya salió corriendo ¿hacia dónde? Versículo 12 del capítulo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan Marcos, entienda, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Mire, años después, o meses después, una vez que Pedro sale nuevamente de la cárcel, ¿a dónde acude? A donde estaba la iglesia orando por él. Entonces mire que no es una situación puntual, no es que estamos en una crisis y hay que reunirnos a orar, eso suele pasar. Cuando hay una situación de necesidad nos reunimos, oramos, pero después de un tiempo ya nos olvidamos y volvemos a los mismos ritmos de antes. Esto era algo que se había consolidado en la última cena, que apenas viene la resurrección, se reúnen allí, después esperan Pentecostés, después vuelven cuando los discípulos empiezan a experimentar persecución y cuando ya habían aprisionado a Pedro para matarlo al siguiente día que el Señor lo libera, aún la iglesia está reunida en el mismo lugar orando. Esto no quiere decir que estaban las 24 horas en ese plan, pero sí que frecuentemente se reunían para hacerlo. Por eso cuando hablamos de los grupos vida en las casas, lo que antiguamente nosotros llamábamos grupos de oración en las casas, es necesario retomarlo. Que por lo menos una vez a la semana mis vecinos, mis familiares cercanos tengan la posibilidad de un lugar donde poder ir a fortalecer nuestra fe, a encomendar nuestras peticiones y agradecer por las respuestas. Eso es lo que vamos a estar enfatizando en el 2024. Volver a casa significa eso. Que estos lugares que Dios nos ha entregado no es solamente para vivir en comodidad, en bienestar, para tener un techo seguro, sino para que sirva de plataforma de poder comunicar a otros lo que hemos recibido del Señor. Ahora usted puede estar pensando y dice, pero yo no me siento capaz de pronto de dirigir un grupo de vida en mi casa. Bueno, vamos a mirar estrategias de cómo hacerlo y vamos a aprender a hacerlo y vamos a hacerlo porque es lo necesario en esta época. Vámonos entonces ahora al capítulo 2 nuevamente, al versículo 46 y 47. Estuve en el 2, en el 4 y pasamos hasta el 12 porque estábamos hablando del aposento alto en Jerusalén como un centro de recepción de la gente y allí se edificaban. Pero miren lo que dice Hechos 2, 46 y 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces viene otra parte aquí. Mientras estamos hablando del aposento alto como un lugar donde congregaban los apóstoles, la iglesia, pero también dice no solamente allí en ese lugar, sino en el templo y por las casas. Ustedes saben que venimos de una cultura judía, ellos son judíos y obviamente hasta ese tiempo ellos celebraban todas esas actividades propias de su cultura judía.
Y uno de los lugares a donde iban, porque había tiempo de oración en el templo, era precisamente al templo. Recordarán ustedes que Pedro y Juan fueron al templo y se encontraron con el famoso hombre lisiado que estaba allí en la puerta de la Hermosa y le sanaron. Y muchas veces cuando fueron al templo sucedieron milagros. A la hora de la oración, ellos seguían de alguna manera viviendo esas costumbres de su cultura, pero obviamente canalizadas hacia eso, hacia la oración, hacia estar pendiente de lo que Dios quiere hacer. Muchos de nosotros en esta época nos han preguntado, pero ustedes ¿por qué hacen la Navidad si la Navidad no es bíblica? ¿Ustedes por qué hacen árbol de Navidad? ¿Ustedes por qué? Sí, de pronto eso no está narrado en la Biblia. En ninguna parte dice que hay que hacer árbol de Navidad. En ninguna parte dice que hay que hacer pesebre. No, en ninguna parte lo dice. Eso forma parte de nuestra cultura que hemos traído y que poco a poco se ha ido diluyendo. ¿Cuántas casas hoy día ya ni pesebre hacen? Antes recuerden que era parte que no se podía obviar en la época de Navidad. Hoy día ya no se hace pesebre. Y eso, hoy día no se hace pesebre. ¿Cómo será en unos años que ya se mantuvo la costumbre de no hacer pesebre y no recordar por qué hacíamos el pesebre? ¿En qué posición con respecto a Jesús, su nacimiento, el nacimiento del Mesías, vamos a estar en el futuro? Entonces, ¿por qué hacer el pesebre? ¿Por qué convocar la gente alrededor del pesebre? Para que no olvidemos que hubo un día en que Dios se hizo hombre y que cumplió lo que estaba escrito en los profetas Isaías y en los profetas del Antiguo Testamento, y que Dios estaba cumpliendo lo que había dicho en Génesis capítulo 3, cuando Él redimiría al pueblo de los pecados a través de un cordero que Él colocaría. El día de esa entrada a este mundo fue el día del nacimiento de Jesús, que fue el 24 de diciembre, que es el 3 de marzo. Ustedes saben que todo el mundo discute fechas, no importa. Lo importante es que nosotros recordemos que efectivamente Jesús se hizo hombre. Dios se hizo hombre en Jesús y vino a morir por nuestros pecados. Si este hecho del nacimiento no se da el hecho de la muerte, y menos de la resurrección, y menos de la bendición de ser salvos. Entonces lo que hacemos es que retomamos la cultura y lo aplicamos. Por eso nuestras novenas tienen un carácter diferente. No es simplemente la repetición de las oraciones que siempre hacemos, de las reflexiones, de los gozos, de los cánticos que se hacen con villancicos, sino poder enfocar la atención sobre lo que significaba el nacimiento del Mesías y lo que significa para nosotros la salvación a través de él. Entonces, aquí estamos viendo que ellos van al templo en las horas de oración, pero también en las casas compartían el pan. Bueno, normalmente lo que hacemos en nuestras casas cuando invitamos a alguien, ¿qué es? Es un tiempo de ágape. Lo llamamos ágape en el sentido de que compartimos con ellos afectivamente. Y normalmente o celebramos unas onces o hacemos un almuerzo, una comida, damos algún tipo de alimento. Bueno, eso forma parte de lo que hacían ellos. Comían con sencillez y alegría de corazón. Pero luego dice, alabando al Señor. No es solamente la reunión y la recepción y estar juntos y poder celebrar, sino también dar gracias a Dios. Y así tenemos que comenzar a hacerlo. De pronto con nuestros vecinos, cuando hablamos de nuestros vecinos que de pronto de alguna manera no tienen una cercanía a las cosas espirituales, comenzar a hacer una oración por ellos y sus familias. ¿Quién dice que no se ore por ellos y por sus familias? Ahora, no se ponga a hacer una oración profética. Simplemente dé gracias a Dios por ellos, por sus familias y sus necesidades. Punto. Dé gracias por los alimentos y compártalo. Así comenzamos a hacer un proceso de acercamiento y efectivamente nos vamos ganando el derecho de ser escuchados. Porque nuestra intención está en ellos, no en nosotros. Ahora, el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿La intención de los discípulos era añadir a la iglesia? No, la intención de los discípulos era dar a conocer al Señor. Lo que hacía el Señor es que Él mismo se encargaba de añadir a la iglesia a los que habían de ser salvos. O sea, la intención no tiene que ser que volvamos a traer gente a la iglesia, ¿no? Ahora, si vienen, bienvenidos. Y ojalá haya personas de esas que van siendo ganadas a través de los grupos vida y se empiezan a edificar y quieren de alguna manera involucrarse en la comunidad y quieren capacitarse para hacer lo mismo con otros. Muy bueno. Y el Señor seguramente los va a traer. Pero la intención inicial en esta época es poderle llevar a ellos el conocimiento de Jesús. Porque estamos ya en un tiempo ya definitivo. Piense, y lo estamos diciendo y no lo deje en el saco roto. El Señor Jesús viene pronto.
Viene pronto. ¿Qué tan pronto? No lo sé, pero viene pronto. Y hay que estar salvando a la gente. Yo siempre tengo la imagen del Titanic. El Titanic ya tiene un hueco así de grande. Por mucho que se haga, no se va a salvar el barco, pero sí podemos salvar la gente. El problema de esa época fue que no hubo suficientes botes salvavidas. Hoy día tenemos más que suficientes botes en cada uno de nosotros para salvar a aquellos que en un momento determinado nos encontramos en una situación de crisis y que necesitamos salvar. Eso es lo que necesitamos entender. Y es el Señor el que se encarga del trabajo. Nosotros hacemos la parte que nos corresponde, disponemos lo que tenemos, acercamos a la gente hacia el Señor y que el Señor se encargue de hacer con ellos lo que Él tiene presupuestado. Entonces no es solamente en Jerusalén, era en el templo, no solamente era en el aposento alto, sino por las casas. Miren Hechos 5:42. Hechos 5:42 dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Mire el énfasis siempre en el templo y por las casas. Allí donde la gente se reunía a celebrar, allí estaban ellos. Y luego iban a las casas y seguramente se edificaban. En Hechos 8, voy a saltarme a Hechos 8 para tener en cuenta esto ahí en Jerusalén. En Hechos 8, cuando Pablo está hablando de su conversión, de su situación de cambio, dice en el versículo 3, y Saulo asolaba a la iglesia. Pablo estaba contra la iglesia. Obviamente entendámoslo como él mismo lo dice. Yo creí que eso era lo que a mí me correspondía hacer, ir en contra de esa secta llamada los cristianos. Dice, Pablo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a las mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿A dónde iba? A donde se reunían. Él fue estratégico. Si tenemos que perseguir a esta gente, no la vamos a encontrar todos los días en el templo. Busquémosla ¿dónde? En las casas. Iba por las casas y buscaba hombres y mujeres, los sacaba y los entregaba en la cárcel. Entonces sí se sabía que había una comunidad que se reunía en las casas. Una comunidad que no tenía edificios, una comunidad que no tenía estructura organizacional, una comunidad de creyentes que se habían unido, estaban unánime juntos y que oraban y que se fortalecían mutuamente y que daban a conocer al Señor. Todo eso sucedía ahí en Jerusalén. Y esa fue la forma en que se constituyó esa iglesia del primer siglo, la iglesia de los apóstoles. Muy bien, avancemos un poco en el libro de los Hechos porque hay mucho que recorrer. Hechos 9, versículos 11 y 17. En el 11 dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. ¿Recuerdan ustedes ese episodio? Pablo va camino a Damasco con esa misma intención en Damasco, de perseguir como lo había hecho en Jerusalén a los que se habían ido para Damasco. Esa era su intención. Y camino a Damasco se encuentra con el Señor. Y el Señor de alguna manera le da instrucciones. Levántate, ve a la calle que se llama Derecha, busca en la casa de Judas a uno que se llama Saulo de Tarso. ¿Dónde había ubicado el Señor a Pablo? En la casa de un hombre llamado ¿qué? Judas. En la casa de Judas, a uno que se llama Pablo de Tarso, Saulo de Tarso. Mire, había una casa ya en Damasco donde había creyentes. Y ahí cuando el Señor empieza a trabajar con Pablo le dice, ve a la casa de Judas. Pero no era el único creyente, porque luego en el versículo 17 dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció por el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Miren que en Damasco ya había creyentes y que los creyentes de alguna forma eran identificados. Saulo llegó a la casa de uno llamado Judas, específicamente en la calle de la Derecha. Y luego Ananías fue convocado a la casa de Judas. Seguramente en ese ambiente era un ambiente donde habían creyentes, mientras Pablo recibía esa oración de Ananías para ser libre de la ceguera que tenía temporal y poder comenzar su ministerio. Ahora, ¿por qué el Señor lo hace así? Yo siempre he dicho que si yo fuera el Señor, lo hubiese hecho más fácil. A Dios gracias, no soy el Señor. Pero lo hubiese hecho más fácil. Si me presento a Pablo en el camino y lo pongo en tierra y Pablo pregunta ¿quién eres? Y yo le digo yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. El problema no es la iglesia, soy yo. Y dura cosa te es que te enfrentes conmigo cada rato.
Y entonces Pablo dice, bueno, entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué hubiese hecho usted si fuera el Señor? ¿Qué hubiese hecho yo? Mire, Pablo, yo lo voy a poner a usted para que vaya a los gentiles, para que hable a reyes, para que hable al pueblo de Israel. Yo le hubiese dicho ahí. ¿Para qué me pongo a decirle, vea Pablo, vaya hasta Damasco, métase a la casa de uno llamado Judas, allá después va a llegar Ananías? ¿Para qué Dios hace todo eso? Si pudo haberlo hecho directamente, ahorrarse todo ese espacio y tiempo. Hay cosas que Dios hace que a veces nosotros no entendemos. Muchas de sus respuestas han demorado. Muchas de sus respuestas a su vida han llegado a través de circunstancias que usted no las tenía previstas. ¿Por qué Dios no lo hizo desde el principio? Mire, Dios siempre tiene propósitos. Uno de ellos es que nosotros entendiéramos que en Damasco ya habían creyentes y creyentes obedientes. En la reunión de ayuno de esta semana estuvimos estudiando el caso de Ananías. Imagínese usted a Ananías, que le diga al Señor, vea, vaya a la casa de Judas y ahí está Saulo de Tarso y va usted a orar por él, le va a imponer las manos y va a caerle las escamas que tiene en sus ojos y le voy a decir qué va a hacer. Si usted fuera Ananías, ¿qué iba a hacer? Lo mismo que hizo Ananías. Dijo, Señor, un momentico, ¿me está hablando de Saulo de Tarso, el que persigue en Jerusalén a los creyentes? Nosotros sabemos que él está asolando la iglesia. ¿Sabe qué es asolar? Está barriendo con la iglesia. Como que usted no conoce todos los detalles de ese hombre. Eso fue lo que estudiamos el martes. Porque esa fue la respuesta de Ananías. Señor, pero me estás hablando de Saulo. ¿Tú acaso no sabes lo que ha hecho Saulo? Y el Señor le dice, claro que lo sé. Y conozco los detalles mejor de lo que tú crees. Pero yo necesito, porque instrumento me es útil para los propósitos que tengo. Y entonces a Ananías no le quedó de otra sino decir, bueno, Señor, lo que tú digas. Me imagino cómo llegaría a la casa de Judas para orar por Saulo. Me imagino con los temores, temblores, con las presuposiciones que él podía llevar de Pablo. Pero oró por él y le dijo lo que el Señor le había mandado a decir a Pablo, y efectivamente empezó un cambio, una transformación. Solamente piense si en ese momento Ananías, por sus prevenciones, no hubiese obedecido al Señor. Bueno, yo siempre digo, el Señor tiene un plan B, pero por lo menos Ananías no figuraría dentro de la historia de un hombre que se acercó a un hombre llamado Saulo y fue instrumento para transformar su caminar y volverlo el Saulo que nosotros conocemos. Y todo porque pensamos que nosotros sabemos hacer mejor las cosas que Dios. Usted y yo no sabemos. Señor, pero tú no sabes. Señor, tú no entiendes. Señor, tú no conoces. Claro que lo sé, más que lo que usted se imagina. Pero como yo tengo unos planes y propósitos, ve y haga lo que tiene que hacer. Entonces, ahí en ese capítulo lo que encontramos es cómo de alguna manera ya hay comunidades fuera de Jerusalén. Bueno, estaba escrito, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí ya estamos en Damasco, hacia el norte de Israel. Miren más adelante, capítulo 9 del libro de los Hechos. En Lida, una ciudad que quedaba ya en camino hacia Asia. En Hechos 9, versículo 32, dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y allí halló a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te salva, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó y le vinieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Mire, ya no estamos hablando de Jerusalén, no solamente estamos hablando de Damasco, otra ciudad llamada Lida. Y Pedro fue hasta esa ciudad, bueno, obviamente Dios le encamina, y se encuentra con un hombre llamado Eneas que llevaba 8 años, ¿por qué circunstancia no lo sabemos?, paralítico en su cama. Es en una casa, porque está en su cama. Y cuando lo restaura le dice, levántate y haz tu cama, o sea, organiza tu cuarto porque ya no vas a estar en esa cama más tiempo. E inmediatamente se recupera Eneas y empiezan a traer toda la gente de Lida y de Sarón para que escuchen a Pedro y haya salvación. ¿En dónde sucedió eso? En una casa en Lida. No hay iglesias. A veces la gente cuando se va a otros lugares siempre nos preguntan, ¿y allá hay iglesias en Fol? No, no hay iglesias en Fol en todos esos lugares muchas veces. Pero seguramente hay otras comunidades. Y seguramente Dios lo lleva allí para que usted también se sume a esos que están en esas comunidades y empiece a hacer su trabajo. Porque nosotros estamos muy dados a recibir.
Siempre estamos llamados es para orar por nuestra necesidad, por nuestro problema, por nuestro progreso, por nuestra prosperidad. Un momentico, ¿y dónde quedan las necesidades de las personas sin Cristo? ¿Dónde quedan aquellos que aún no le conocen y que si el Señor viene pronto y se encuentran en ese estado, se van a perder? ¿Dónde están esas personas? ¿Dónde están esas realidades y necesidades? Usted y yo somos personas tan bendecidas que nuestras necesidades básicas están cubiertas y están seguras porque el Señor lo ha prometido. Pero el problema es aquellos que aún no lo conocen. Ese es el problema real. Esa es la necesidad que existe. Y ahí es donde el Señor nos quiere. Hay Eneas enfermos no de 8 años, pueden llevar más tiempo. Que cuando lleguemos a sus casas podamos orar por ellos y el Señor los levante. Y eso va a traer como consecuencia, y lo va a ver en todos los episodios, que mucha gente a la luz de esos milagros, a la luz de esas respuestas, van a venir a buscar al Señor y a convertirse a Él. Hechos capítulo 9, Lida, Hechos 9:39. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorca hacía cuando estaba con ellas. Eso sucedió en otra ciudad llamada Jope, que había una muchachita llamada Dorcas o Tabita, que ella era, ¿cómo se llama eso? Costurera, y la gente la tenía en gran aprecio y se había muerto. Y Pedro llegó de allí de Lida, llegó a Jope y le contaron que estaba muerta y lo llevaron ¿a dónde? Dice, y fue con ellos y le llevaron a la sala ¿de qué? De una casa donde estaban velando a Dorcas. Y entonces Pedro, dice, se puso de rodillas, lloró, versículo 40, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y dándole la mano la levantó, y entonces llamando a los santos y a las viudas la presentó viva. Otro milagro más en otra ciudad diferente, en una casa, en la casa donde estaba Dorcas. Y dice en el versículo 42, esto fue notoria en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Mire todo lo que sucede cuando en una casa hay una disposición para que Dios pueda orar en medio de circunstancias de salud, de necesidad, de dificultad. Dios obra e inmediatamente crea un ambiente de fe para que la gente sea salva. La gente necesita ser salva. Uno de los lugares más adecuados para que ellos puedan acceder serán las casas. Siempre lo dijimos. Nosotros dijimos, difícilmente la gente llega a una iglesia. Ya cuando tenemos una iglesia constituida de muchos años, muchos discípulos, muchas células, pues obviamente aquí estamos y aquí tienen que llegar. Pero cuando comenzábamos y no había ni siquiera iglesia, obviamente había que ir a las casas, y ahí desde las casas empezar a hacer esa obra de salvación con las personas. Y ahí es que se iban consolidando las iglesias. En la estructura que nosotros tenemos de Senfol, nosotros tenemos el primer paso para consolidar una comunidad, se llama iglesia de misión. Y es un área blanco o un área geográfica donde empieza a trabajarse a través de evangelismo, que llamamos proclamar, a través de contactar a las personas y comenzar grupos vida. Ese es el primer paso en una iglesia de misión, hacer grupos vida, permitirle a la gente que está alrededor que vengan y se congreguen en una casa. Siempre va a haber un Ananías, siempre va a haber un Judas, siempre va a haber una casa que el Señor tiene lista para empezar a reunir la gente. Y luego cuando se empiezan a dar los milagros, la gente de la comarca, de la comunidad empieza a llegar. Y así comienzan la iglesia en misión, la iglesia en desarrollo, la iglesia en operación, la iglesia hasta llegar a ser una iglesia de multiplicación. Pero todo comienza ahí, y por eso estamos hablando de volver otra vez a recomenzar, porque nos hemos quedado cómodos. Miren, si yo quisiera quedarme 24 horas aquí en esta sede, me puedo quedar y tengo citas para todo un día. Pero es que esa no es solamente la tarea. Claro, hay que edificar, claro, hay que capacitar, pero hay que ir a buscar, porque si no, no tiene sentido el edificarnos y el capacitarnos. Hay que seguir buscando los que no han sido hallados aún. Sigamos a Hechos 10, mire cómo vamos recorriendo en el libro de los Hechos. Hechos 10, versículo 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró.
Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Usted conoce esa historia de Cornelio. Y es una de las historias más particulares que existen en el libro de los Hechos, porque Cornelio es un centurión romano. Y para llegar a ser un centurión romano tenía que ser un hombre rudo y despiadado. Y esa es la imagen que todo el mundo tenía de un centurión. Por eso cuando en la Biblia se menciona a los centuriones que vinieron a Jesús, siempre uno dice: oiga, pero eso no es lo normal, eso no es lo natural. Menos cuando él es el ejército opresor en una nación. Pero aquí encontramos un hombre que era un centurión, pero tenía características muy particulares. Dice que oraba con su familia y que daba limosnas para ayudar a las comunidades judías de su lugar. O sea que aún siendo un hombre que tenía características como las que se describen en un ejército como el de Roma, era un hombre que en su corazón aún albergaba todos aquellos principios espirituales que todos tenemos. No importa cuán rudo sea, no importa cuán fuerte pueda parecer, toda persona en su interior tiene una necesidad espiritual. Y ahí está Cornelio, y cuando un día de oración en la que él se encontraba, Dios le habla y le dice que vaya a buscar a Pedro a Jope y manda a sus hombres para que lo traigan. Él se encargó de reunir a sus amigos más íntimos y familiares, dice la Biblia. Y allí en su casa ellos recibieron al Señor. Miren en el versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que le oían. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Más o menos había 8 de los cristianos que habían en Jope que se habían venido con Pedro a la casa de Cornelio, y ellos estaban siendo testigos de lo que estaba sucediendo, que no solamente eran las comunidades judías que Dios estaba derramando de su Espíritu Santo, sino que aún en comunidades no judías, en este caso romanos, el Señor también se estaba derramando con poder por medio del Espíritu Santo. Y Pedro allá en la iglesia de Jerusalén finalmente les dice: ¿y quién era yo para evitar que esto hiciera el Señor? Ahora, no era el único en Cesarea. Deje un momentico el capítulo 10 ahí y pase su mano hasta el 21. Pablo, cuando regresaba hacia Jerusalén en su último viaje misionero, él quería estar en una de las festividades en Jerusalén y venía de regreso. Miren en Hechos 21:8 lo que dice. Dice: al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, el mismo lugar de Cornelio años atrás. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, y continúa la historia de lo que sucedió con Pablo años después al regresar a Cesarea. No solamente fue la experiencia de Cornelio, eso abrió la puerta para llegar a los gentiles, para llegar a todos esos adicionales. Pero recuerden que Felipe fue uno de los que es para combatir el Alzheimer. Uno de los diáconos, ¿recuerdan? Felipe, Nicanor, Prócoro, Esteban. ¿Recuerdan los diáconos, los famosos diáconos que fueron elegidos cuando la iglesia empezó a crecer? Capítulo 7, capítulo 8. Para que ellos atendieran las mesas mientras los discípulos se dedicaban a orar y a predicar la palabra. ¿Recuerdan esa parte? Estos son años después, dice Felipe, uno de los 7, que ya tenían en esa época 4 hijas que estaban incluidas en el ministerio, porque eran profetisas también. Entonces, todo lo que había sucedido en Cesarea durante todos esos años, porque no estamos hablando de un fueguito que se enciende, sino de algo que se esparce. Y nosotros tenemos que pensar de esa manera, que Dios trabaja de una forma puntual, pero es para esparcir su palabra alrededor. Una manifestación de Dios a través de la disposición de un lugar, de una casa, el Señor empezó a ganar su ambiente. Hablamos de Colombia, oramos por Colombia todos los días. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, comencemos a generar puntos donde el Señor empiece a diseminar todo este poder de transformación, toda esta confianza puesta en Dios y en su palabra. Empecemos a hacer ese nuestro trabajo. No es otra la posibilidad que nosotros tenemos. Fuera el presidente y determinara otras cosas, o un alcalde en una ciudad y determinara, o una persona dentro del consejo de la ciudad.
Pero como no tenemos esas posiciones, sí tenemos una que es demasiado importante. Y es ahí donde estamos en nuestras casas, empezar a ser parte de la propagación de lo que Dios va a hacer. Entonces hablamos de Cesarea. Devuélvase al capítulo 10. Vámonos al capítulo 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, aparece nuevamente Bernabé, tío de Juan Marcos. Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Usted sabe que ese capítulo 13, dentro del contexto del libro de los Hechos, enmarca las misiones de una manera oficial. Ya los que habían estado en Jerusalén y habían sido esparcidos iban predicando el evangelio a donde quiera que fuera. La persecución obligó a que lo hicieran, salir de Jerusalén, y entonces donde iban llegando iban predicando. Pero aquí dice que ellos, ministrando al Señor, el Espíritu mismo le dijo: apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra misionera a la que les he llamado. Aquí comienzan esas misiones que Dios llama a hombres que Él ha calificado para futuras misiones más allá del contexto donde están. Y están llamando a Pablo y a Bernabé, dos de los grandes misioneros del libro de los Hechos. ¿En qué iglesia? Antioquía. ¿Qué hacía la comunidad de Antioquía? Se reunían y estaban orando y ayunando por ellos. El Señor se movía en las comunidades. Ya no era Jerusalén, ya no era el cenáculo, los apóstoles reunidos allá. El Señor empezaba ya en otras iglesias a moverse con poder, porque eso es lo que tenemos que hacer. Cuando hablamos de una iglesia en multiplicación en Senfol, hablamos de esa iglesia que empieza a formar iglesias en otras partes. Y esas iglesias empiezan a hacer el mismo proyecto de trabajo para multiplicarse y llegar a otros lugares. Esa es la visión nuestra, y entiéndanlo siempre. Al menos en Senfol no es sumar, es multiplicar. Sumar es traer y que la gente esté aquí y contamos 10, 20, 50, 100. Multiplicar es que aún no alcanzamos a contar el impacto de lo que está sucediendo. Son tantos los lugares, son tantas las personas que no alcanzamos a tener la cuenta de eso. Hay un pasaje en la Biblia que estaba leyendo en el libro de los Hechos y habla de millares de convertidos. Y muéstrame en el libro de los Hechos nombres de millares de personas. No existen. Hay muchas personas que fueron mencionadas, pero hay muchas más que no fueron mencionadas y que igualmente fueron salvas. Porque es que el impacto de lo que hacemos no lo contabilizamos aquí, lo vamos a contabilizar es en el cielo. Cuando en el cielo se pueda decir: todos estos fueron ganados en Colombia a través de los ministerios de la iglesia en Colombia. No es solamente estos los que se reunían en Casarroca, en Misión Carismática, en Senfol. Allá no se va a hablar de eso. Allá se va a hablar de todos aquellos que fueron alcanzados por la iglesia. Y es unirnos a hacer. Por eso cuando hablamos de nuestra visión decimos: ayudamos a cumplir la gran comisión. Nosotros nos unimos con otros para hacer el trabajo. Muchos ya lo están haciendo, nos estamos uniendo a lo que muchos están haciendo. Esto sucedió en Antioquía hacia el norte. Ya el Señor desde allí también empezaba a impartir nueva dirección hacia más allá de los territorios judíos que comenzábamos en el capítulo 6, 7, 8. Filipos, capítulo 16, ya voy llegando al final. Hechos 16, versículo 13. Y un día de reposo en la ciudad de Filipo, salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. En Filipo, ¿dónde se reunían? Fuera de la ciudad, cerca a un río. Y allí se reunían ¿para qué? Las mujeres se reunían para orar. Y Pablo, que estaba en esa misión que le habían sido encomendada desde Antioquía, llegó a Filipo y se encontró que ya había una comunidad de gente que se reunía a orar. Y entonces lo que hizo Pablo fue ir con ellas y empezar a enseñar. Miren, hay mucha gente que Dios ya se les ha revelado a sus vidas. Hay gente que ya conocen del Señor, pero necesitan ser instruidas, enseñadas. Por favor, pásese al versículo 16, 15.
capítulo Hechos 16, 15, desde el 14, porque estamos hablando del 13, el 14 dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. En esa misma ciudad de Lidia había una mujer que estaba dispuesta, y el Señor la tocó, se convirtió ella, se convirtió su familia, se bautizaron y rogaba para que se quedaran en su casa. Y miren por favor Hechos 16:40. Después de que se hizo un alboroto ahí en la ciudad de Filipo y los echaron a la cárcel, salieron de la cárcel. Hechos 16:40 dice: entonces saliendo de la cárcel entraron en la casa ¿de quién? De Lidia, y habiendo visto a los hermanos los consolaron y se fueron. Imagínense, Lidia había sido alcanzada recientemente, y Lidia, desde que se convirtió y se bautizó con su familia, dijo: mi casa yo quiero que la utilicen también. Y cuando Pablo salió de la cárcel, inmediatamente fue a la casa de Lidia, donde la gente estaba reunida, para consolarles y luego partir hacia otro lugar. Esto no se requiere que sean de años. Es que nosotros decimos: yo ya tengo muchos años y ya es una obligatoriedad. No es una obligatoriedad para nadie. Solamente es disposición. Puede ser una Lidia que se convierte hoy y mañana diga: yo quiero un grupo de oración en mi casa. Yo quiero empezar a congregarme, permítame el privilegio de hacerlo. Y empieza Dios a moverse a través de él. Estemos abiertos a eso nuevamente. Hace 8 días creo que les conté la historia que me enteré en Ipiales de cómo comenzó la iglesia en Ipiales, con una universitaria en Cali. Y esa universitaria en Cali le dijeron: mire, usted que es de Ipiales, ella estudiaba en Cali pero era de Ipiales, por favor, cuando vaya a Ipiales hay una mujer que vino aquí a la celebración del cumpleaños de Jesús que está muy interesada en Ipiales. Y fue a la casa de ella, se llamaba Carmen. Y Carmen era distribuidora de Panán en esa época, de los tenis Panán. Y entonces cuando fue a visitarla, ella estaba en su negocio atendiendo sus asuntos. Le dijo: mire, ahora no puedo atenderla, pero estoy interesada, venga en la noche. Y nuevamente esta mujer fue en la noche. Y cuando llegó a su casa estaba ella, Carmen, y 5 de sus empleados esperándola. Y al mes siguiente ya habían 15. Y así comenzó la iglesia de Ipiales, con una persona que dispuso su casa, dispuso su ambiente y empezó a caminar. Y así hay historias que estoy viendo por todo el país. Una de las bendiciones de esta función en el país en este tiempo es poder hablar con la gente de las historias de 30 años. Solo que pasaron 30 años y nos fuimos acomodando, nos fuimos quedando en bienestar. Aquí estamos, aquí la gente que necesite venir, venga. No, es hora de volver a casa. Es hora de regresar y buscar lo que aún no ha sido hallado. ¿Está disfrutando de todo lo que Dios en estos 30 años le ha dado, en estos 20 años, en estos 15 años de cristiano le ha dado? Muy bien, use todo eso para seguir honrando al Señor. Y en su propia casa que haya un centro de oración. Bueno, voy a saltarme el del capítulo 18, está en Corinto, el capítulo 19 está en Éfeso. Pablo empieza a regresar, en el capítulo 20 pasa por Troas, pasa por Mileto y llega a Jerusalén en el capítulo 21. Estoy haciendo el recorrido. Si usted quiere hacerlo, hágalo. Ya les he dicho que yo estudio la Biblia en esta época, ya la estudio intencionalmente. Eso quiere decir que de alguna forma hay un tema que me toca, hay un tema que Dios pone en mi corazón y empiezo a desarrollarlo estudiándolo, el tema. Entonces, en este tiempo que estamos hablando de volver otra vez a las casas, lo que hago es intencionalmente leer el libro de los Hechos para buscar todas las referencias que haya de cómo el Señor comenzó a través de casas a propagar y a formar la iglesia. Y ese es el resultado. Ahí hay una cantidad de versículos, si ustedes quieren seguir leyéndolos, con mucho gusto. Pero voy a volver al capítulo 21 de Hechos, cuando Pablo ya está en Jerusalén. Y dice en el versículo 16 de Hechos 21, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Mire, ya regresan a Jerusalén. Pablo está regresando después de muchos años de ministerio a Jerusalén. Seguramente ya los apóstoles no estaban en Jerusalén, algunos de ellos ya habían muerto. Y Pablo llega a Jerusalén y hay un hombre llamado Nasón, un discípulo antiguo,
que brinda su casa para que Pablo se hospede allí. Y si ustedes miran, ahí en ese tiempo que Pablo estuvo en Jerusalén, estuvo alentando la fe de sus hermanos con todas las experiencias de misiones que había vivido. Miren que puede pasar el tiempo y pueden cambiar las personas, pero siempre habrá alguien más. Los que llevamos muchos años, si usted de pronto nos ha acompañado mucho de ese tiempo, ustedes saben que ha pasado mucha gente ha pasado por acá. Y hay gente nueva, gente que se ha involucrado recientemente. Yo siempre pienso, y es una de las cosas que yo normalmente pienso y oro, otro estudio intencional, que de alguna manera no siempre vamos a estar todos los que comenzamos hasta el final, por lo menos temporalmente en la tierra. Al final nos encontraremos, pero por aquí ha pasado mucha gente y mucha de esa gente que ha pasado, hoy día Dios las está usando en muchos lugares para ganar a muchas personas para Cristo. Entonces, de alguna forma, nosotros podemos decir, esos discípulos antiguos. En Ipiales me llamó la atención que la persona que nos hospedó con Hilda en su casa fue una persona que conocí en un congreso de hombres en Medellín hace como 14 años. Hace 14 años. Yo ya no me acordaba de él. Nos habíamos encontrado en el vuelo de regreso y habíamos estado conversando y él fue muy impactado. Fue candidato a la gobernación de Paz de Nariño en ese tiempo. Y él me decía, ¿saben qué? Ustedes no miden el impacto de lo que ustedes hacen. Ustedes no alcanzan a dimensionar el impacto del trabajo, porque somos muchos los que hemos conocido del Señor y de eso que conocemos a través de ustedes nosotros lo aplicamos, aunque no seamos muy asiduos a la iglesia. Pero hemos aprendido y de lo que aprendemos aplicamos. Obviamente estamos hablando del trabajo de muchos años. Hay discípulos antiguos. Y todavía en Jerusalén hay lugar para reunirse. Y ustedes ven ahí que en el versículo 20 del capítulo 21, miren qué dice. Si alguien me ayuda leyendo lo que no lo tengo aquí, pero tengo la referencia. Hechos 21:20. ¿Qué dice? ¿Cuántos millares de judíos han creído? Miren el impacto del evangelismo. Millares de judíos. Nosotros a veces contabilizamos en el libro de los Hechos que fueron 3,000 los que se convirtieron, después fueron 5,000, el Señor añadía, pero es que aquí se habla de millares de personas que habían creído. El impacto. Ahora estamos llegando al final. Porque ustedes saben que ahí cuando Pablo llegó a Jerusalén fue que se le presentaron todos esos problemas que ya habían sido profetizados que él estaría preso y partiría hacia Roma. Entonces Pablo de Jerusalén regresa a Roma, Hechos 28. En ese viaje hacia Roma, versículo 7, Hechos 28, en el viaje de regreso a Roma, en aquellos lugares, dice en el versículo 7, había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. ¿De qué isla estamos hablando? De la isla de Malta. El barco iba, zozobró, llegó a esa isla y lo recepcionó un hombre llamado Publio, que parece que era muy influyente, tenía muchas propiedades y los hospedó durante 3 días con mucha solicitud, los atendió muy bien. Versículo 8. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Mire, aún Pablo de regreso hacia Roma, en medio del naufragio, sabiendo de alguna manera su limitación de libertad, estaba como preso, aún en esa casa donde le hospedaron, el famoso Publio, encontró que el padre de este hombre estaba enfermo y enfermo muy grave. Y oró por él y se sanó. Miren todo lo que sucede cuando nosotros aprovechamos las casas donde Dios nos permite llegar. Porque esto no estaba presupuestado de pronto en el caso de Pablo. Pablo iba a viajar de Jerusalén a Roma, pero vino la tempestad y todo lo demás y fueron a templar a Malta. Y en Malta había una familia que necesitaba del Señor. Y un hombre estaba enfermo y a través de ese hombre Dios, mire lo que dice el 9. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. ¿Da cuenta? Es que cuando uno está enfocado en lo que necesita hacer, uno ve oportunidades por todas partes.
Si nosotros creemos que el Señor en esta época está buscando para salvar lo que está perdido, las oportunidades van a venir en montón. Lo que hay es que estar preparados. Sí, naufragamos, aquí estamos. ¿Por qué estamos aquí? Que Publio nos invitó a su casa. Qué coincidencia, su papá enfermo. Y se sana a su papá y le empiezan a traer todos los enfermos que había en la isla. Y eran sanados. Saturación de la isla de Malta, en el viaje de regreso de Pablo como preso hacia Roma. Y terminemos. Algunos dirán, menos mal que Hechos solamente tiene 28 capítulos. Hechos 28, 23. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Pablo llega a Roma. Y de alguna manera, por todo eso que ha venido sucediendo en el viaje, a Pablo se le da un trato preferencial, casa por cárcel. Pero de alguna manera ni siquiera tuvo que pagar en la casa. Le adjudicaron una casa donde él vivía, y esa casa donde vivió ese tiempo fue utilizado para que la gente viniera y él les testificara. Y decía desde por la mañana hasta por la tarde, estando en condición ya de preso casa por cárcel. Y la gente venía y escuchaba a Pablo, y empezaba Pablo a hablarles de Jesús por la ley y por los profetas. Aún en esa última narrativa de la vida de Pablo, porque bíblicamente hasta ahí llega la narrativa, que Pablo estaba en una casa y aprovechó esa casa para seguir hablando del Señor mientras llegaba el juicio con respecto a lo que él había apelado a César. Y miren en el versículo 30 lo que sucedió. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Así termina el libro de los Hechos. Con un hombre que está privado de la libertad, ya viejo, pero todavía desde la casa donde estaba, seguía proclamando el nombre del Señor. Eso es iglesia. Eso es iglesia. Es que cualquier lugar donde Dios nos permita estar, sea en las grandes mansiones o sea en las casas alquiladas mientras estamos pagando una pena, sean utilizadas para eso, para que el reino de Dios sea predicado y muchas personas sean alcanzadas. Y eso es lo que tenemos que recuperar. De alguna manera piense y ore en este tiempo, su casa. Vamos a estar celebrando novenas esta semana y vamos a estar hablando de lo que sucedió en Belén. No hubo lugar para él en ninguna casa. Le tocó en una pesebrera. ¿Por qué? Porque nadie estaba disponible, porque no había lugar para él. ¿Pasará lo mismo en estas épocas? O por el contrario, le vamos a decir, Señor, hay una casa dispuesta. Y hay 2, y hay 5, y hay 10. Y vamos a seguir propagando a través de las casas el mensaje del reino, la predicación de Jesús. Ese es el énfasis que vamos a tener. Entonces, por favor, pidámosle al Señor en esta época que nos prepare. Venimos derribando altares de dioses ajenos porque solamente al Señor vamos a adorar. Venimos restaurando el altar familiar en nuestras casas. Venimos disponiendo nuestras casas para que se vuelvan un lugar de epicentro de comunicación del mensaje. Y el 2024 nos dedicaremos, entre todas las cosas que vamos a hacer, es precisamente a eso, alcanzar a aquellos que no han sido alcanzados a través de grupos vida en nuestras casas. Vamos a orarle al Señor y vamos a darle gracias. Ahí termina esa historia registrada, termina en una casa y Pablo predicando desde ella. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero agradecerte en esta tarde porque nos permites tener esta casa que tú le has dado a la iglesia para que nos podamos reunir, para que siempre tengamos un lugar donde llegar, donde muchas edificaciones hemos recibido, donde mucha construcción de nuestra persona hemos tenido. Te damos gracias porque hemos sido fortalecidos en la fe. Gracias te damos por todo lo que has hecho durante muchos años en esta casa. Una de las cosas que durante la pandemia agradecimos es tener una casa, porque muchas iglesias no sobrevivieron, porque no tenían un lugar y la iglesia se diseminó y todo esto que produjo el distanciamiento social
llevó a que muchos se quedaran allí. Pero tenemos una casa donde nos has permitido volver, regresar. Durante todo este año, por todos y cada uno de nosotros, que nos has permitido volver a nuestra casa y estar nuevamente edificándonos, estar nuevamente adorando, estar cada día intercediendo. Pero gracias porque el venir a nuestra casa no es suficiente. Hechos dice que por el templo y por las casas, en la iglesia y en las casas. La iglesia se reunía en los tiempos de edificación, oración en la iglesia, en el templo, y luego en sus casas para compartir con sencillez y alegría de corazón los alimentos y adorar al Señor. Y queremos pedirte, Señor, que si es el sentir que has colocado en nosotros, en el Senfol, y aún lo hemos visto que has colocado ese sentir en otras comunidades, permítenos, como lo hizo Ananías, dejar de poner justificaciones y excusas. ¿Acaso tú no sabes? ¿Acaso tú no te das cuenta? ¿Tú no entiendes? Y el Señor seguramente todo lo sabe, todo lo entiende y todo lo ha tenido en cuenta. Solo que, como le dijo Ananías, es que instrumento escogido me es este. Es que yo tengo muchos más así, como Pablo, que todo el mundo desecha, todo el mundo menosprecia, que todo el mundo lo quisiera ver muerto para evitar esa persecución, pero yo lo tengo como un instrumento útil. Y en mis manos, cuántas cosas ante reyes, ante pueblo judío y ante pueblo gentil ha de testificar. Y recorrimos el libro de los Hechos viendo cómo lo hizo el Señor. ¿Cuántos Pablos Dios restaurará a través de la experiencia de un Judas en la ciudad de Damasco, de un Ananías que obedeció y que van a ser propagadores del mensaje? Porque eso necesitamos hacer con urgencia, propagar el mensaje de salvación y empezar a reunir y a convocar la gente para que sean edificadas, fortalecidas, para que sepan del Señor dirección en estos tiempos difíciles. Yo doy gracias a Dios por sus vidas, los que están presencial, los que están virtual, porque yo sé que Dios ha sido bueno con nosotros. Aún en los tiempos más difíciles, Dios ha estado a nuestro lado. Y hemos podido ver cómo Dios ha provisto todo lo que hemos necesitado, no nos ha hecho falta nada. Aunque no tenemos todo lo que quisiéramos tener, de pronto estamos cerrando un año en que decimos: Señor, no fue como hubiésemos querido que fuera, pero es así, y así por Él agradecemos, porque sabemos que nuestra vida no depende de esos resultados que nosotros muchas veces concebimos, sino de aquellos que tú tienes en tu lista, que es mucho más de lo que nosotros alcanzamos a ver. En estos tantos años de cristiano, esta semana por primera vez Dios entró a mis ojos en ese versículo que leímos en Hechos 20:20, y millares de judíos habían creído. Millares. ¿Cuántas personas no fueron alcanzadas durante todo ese transcurrir de la iglesia en esos primeros años? ¿Cuántos millares podríamos decir nosotros en este tiempo vamos a alcanzar para Cristo? Comience como lo hizo Cornelio, comience con sus familiares y amigos más íntimos. Cuando Pedro llegó a su casa ya estaban allí ellos. Y el Espíritu Santo igual se derramó sobre estos hombres como lo había hecho en la iglesia de Pentecostés. ¿Cuánta bendición traerá usted a muchas vidas? ¿Cuánta gente estará tan agradecida por haber sido usted instrumento en las manos de Dios para alcanzarlos? Piensa en eso, y esa es la más grande satisfacción de esta vida. Todo lo que logremos y alcancemos, todo eso un día se va a quedar, pero lo que hayamos alcanzado para la eternidad a través de esas cosas es lo que va a quedar. Por eso, dele gracias a Dios.
si usted ha dispuesto su vida, ha dispuesto lo que Dios le ha entregado, ha dispuesto aún sus recursos para darle a Dios lugar, y a través de ellos ha logrado alcanzar mucha gente, siéntase bendecido, muy bendecido. El mundo no alcanza a cifrar eso. El mundo no alcanza a mirar eso. Él mira resultados materiales, económicos, posicionales, pero Dios mira resultados eternos. Y qué bueno poder llegar como Pablo al final de su carrera y estar en una casa haciendo exactamente lo mismo que hacían al principio, reuniéndose con los que allí venían y dándoles a conocer el reino y dándoles a conocer a Jesús. Que así nuestra existencia, si llegase a ese término de partir antes de que el Señor regrese por la iglesia, sea así, que nosotros estemos haciendo lo que nos llamó a hacer como al principio. Coloca ese sentir en todos nosotros, Señor, colócalo, de tal forma que nos permitas también por este ministerio del cuerpo ver las estrategias, encontrar las formas de poderlo hacer de manera eficaz. Gracias por esta semana que nos queda de novenas, de oportunidad de reunirnos. Gracias por la Navidad, que estaremos seguramente en familia. Gracias por el fin de año, que seguramente estaremos con los cercanos. Todos esos momentos para decir: Señor, este sea el lugar donde te adoremos en casa, en familia, con los cercanos. Y que a partir del mes de enero del 2024, volver a casa para nosotros sea la experiencia del día a día. Dígaselo al Señor en oración. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver mi corazón, adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Tú eres el Rey grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. Al mundo que creaste, humilde viniste, y pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios.
Gracias te damos, Señor, porque es demasiado grande entender lo que tú has hecho y lo que tú estás haciendo y harás. Es demasiado grande. Solo permite por el Espíritu Santo que podamos tener esa visión de lo que estás haciendo, Señor, para que no nos quedemos solamente con unos resultados puntuales, inmediatos, sino que podamos concebir el impacto eterno de lo que tú estás haciendo, Señor, en la vida nuestra y en la vida de los que nos rodean. Te damos a ti la gloria y la honra y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Que Dios me les bendiga. De hoy en 8 días, 23, la reunión es a las 5, común y corriente. Será nuestra reunión de Navidad. Y lo mismo el 31 a las 5 también. El 30. Que Dios les bendiga.